Estábamos viendo el audiovisual que precisamente contempla lo que significa el sistema de la construcción. En mayo del 2015, el expresidente de la República, Rafael Vicente Correa Delgado, anuncia la presentación de su proyecto como colegislador, según la Constitución, a la Asamblea Nacional de la posibilidad de que se apruebe esta ley a efectos, según él, de combatir la especulación de las tierras. El pueblo de Quito hizo algunas marchas, muchísimas protestas. Ventajosamente la llegada del Papa bajó la tensión y el presidente, en aras de la paz, anunció el retiro de dicha ley. Sin embargo, precisamente en diciembre del 2016, anuncia en un periodo, en una fecha donde el Ecuador vive, yo diría, romances de amor, de felicidad, porque hay una gran población ecuatoriana, creo que el 85%, que es muy católica, y aún al margen de aquellos, las otras religiones que profesan los ecuatorianos también tienen que ver mucho con el tema de diciembre. En ese espacio, el presidente envía el proyecto a la ley a la Asamblea Nacional y la Asamblea en enero del 2017 aprueba la expedición de esta ley. Esto originó indudablemente, arquitecto, efectos. Es verdad que no hubo posibilidades de protesta porque el espacio en que se aprobó la ley cogió prácticamente a los ecuatorianos y sobre todo a quienes hacen oposición en una, diríamos, espacio donde no había oportunidades. Estaban caldeados los ánimos y simple y llanamente se dejó que la ley pasara. Las repercusiones se han señalado que han afectado notablemente la actividad ocupacional y también, obviamente, otros sectores de la construcción se han visto implicados. Decíamos en su currículum que usted es un consultor y constructor por su calidad de arquitecto. Como presidente de un gremio profesional muy importante que no solo diseña, sino que también construye, y por mandato legal está facultado a hacerlo. En esas condiciones, ustedes tienen una lectura propia desde la vigencia de esa ley y qué es lo que nosotros vamos a conversar durante este programa. Sí, así es. Bueno, como gremio, le contaría algo en lo personal. La inversión, lo que más se suspendió o se eliminó fue la inversión extranjera. Nosotros, a diferencia del resto del país, o tal vez puede estar también un poco inmiscuido Cuenca, que también sufrió con el mismo efecto negativo con la plusvalía, se nos bajaron al 20% las inversiones de los extranjeros, porque la ley especificaba claramente que estarán exentos del Cuando pago. hablamos de nosotros, estamos hablando de Manabí. De Manabí, sí, correcto. Perdón, está bien que me corrí. Estamos hablando de Manabí y Cuenca. Manabí por sus playas tenía muchísimas personas jubiladas. Yo casualmente tenía un proyecto y del 100%, solo con que el presidente en esa época anunciara públicamente en el 2015, me llaman los inversionistas a decirme que el proyecto se suspende en el 20% y se van. Entonces, y eso fue universal. O sea, si usted ve todo Crucita, se paralizaron las obras de todos los extranjeros, la loma de Crucita lo mismo, se paralizaron, empezaron a poner se vende, porque ya no es negocio venir a invertir para los señores. Ya hablaremos sobre precisamente lo que busca la vigencia de la ley, o sea, la ley como tal, ya desde el momento publicado en el registro oficial. Pero usted dice que se ve afectado en Manabí el tema del turismo. O sea, el desarrollo del turismo se vio afectado porque precisamente los efectos de esta ley impidieron. Pero también los televidentes se preguntarán, ya que lo escucharon usted pronunciar, que Cuenca también se vio afectado. Y eso es, digamos, importante recalcarlo. ¿Por qué razón Cuenca también se vio afectado? Bueno, para el sector, digamos, de los jubilados a nivel europeo y norteamericano, Cuenca, por su clima, al no ser tan alto como Quito, era un clima perfecto para ellos. Teníamos nosotros el potencial de la playa, de la costa, que siempre lo pondrían un poco más alto que el clima de la sierra. Entonces, por eso pasó a ser, después de las playas costeras de Manabí, pasó a ser Cuenca. Entonces, Cuenca, el plus de Cuenca era la cuestión hospitalaria. Eso le estoy narrando literalmente lo que me conversaban a mí los jubilados. Entonces, ellos iban a Cuenca porque tenían dotaciones de servicios de infraestructuras hospitalarias cerca de todos los lugares donde estaban viviendo. A diferencia de acá de Puerto Viejo, entonces por eso era como pasamos a ser segundo después.
Pero el proyecto que ahora se tiene con el clúster de salud, Portoviejo va a tener para ofrecer muchísimos servicios de salud, en la cual estamos yendo otra vez, atrayendo la atención de este sector de los jubilados para que vengan a residir acá al país. Y no solamente un jubilado que venga a residir, sino que un jubilado que dedique inversión a eso y genere dinamismo económico y obviamente le vendería a su misma comunidad de jubilados del país de origen. Entonces, pero se necesita que cambie esa ley, porque la ley explícitamente dice... Pero, sí, entonces quedamos que Cuenca perdió turismo por su, diríamos, por su clima. ¿Sí o no? Atrae turistas por su clima. Sí. Y en el caso de Manabí, sobre todo Crucita, y debe también ser Manta seguramente, sí, por sus playas, ¿sí o no? Entonces, eso se vio afectado por la vigencia de esta ley. Es. Bien, entonces, hay algo importante que yo quisiera preguntarle y lo vamos a dejar para comenzar el segundo segmento. Y le dejo incluso ya planteado la ley. ¿Qué busca en realidad o qué buscó en realidad la expedición de esta ley de plusvalía? Porque necesitamos también conocer cuál fue el objeto que tuvo el presidente como colegislador para que se aprobara con su mayoría de legisladores o de asambleístas que tenía la Asamblea Nacional esa ley que ha generado tanto opinión en contrario. Nos vamos a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata con nuestro invitado, el arquitecto Regis Cedeño. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. Fin de espacio publicitario. Regresamos a este segundo segmento con nuestro invitado, el arquitecto Regis Cedeño. Este es un programa de la Universidad San Gregorio, nuestro programa Identidad, y le ha correspondido a la carrera de arquitectura. Arquitecto, dejamos hecha la pregunta al concluir nuestro primer segmento. ¿Qué busca o qué logró esa ley de plusvalía? Bueno, básicamente el origen o lo que motivó a esta ley fue bueno. O sea, ¿qué es la filosofía de la ley? Dice, para evitar la especulación del suelo. O sea, que se beneficien actores, inversionistas, o a veces ni siquiera inversionistas, que eso era lo más delicado. El caso más palpable y que lo citaba a cada rato el presidente era cuando hicieron el bloque de la UNASUR. Tuvieron que expropiar, porque la ley le faculta de la expropiación, a los vecinos para mejorar el proyecto, y tuvieron que pagar con una plusvalía increíble, o sea, en millones de dólares, mucho más de lo que... Y la inversión no fue del dueño, sino del Estado Nacional o de la UNASUR, que fue plata de recursos a nivel latinoamericano. Entonces, en todo caso, es para eso, para que esa plusvalía que es generada por ingresos del Estado sea retribuida o regresada directamente al quien hace la inversión. Entonces, en ese punto está bien, pero ¿qué pasa cuando la inversión no la hace? Pero partamos de un principio. No toda la gente y no todos los ecuatorianos tienen grandes extensiones de terreno. Normalmente un padre piensa en sus hijos y va acumulando su fortuna, su progreso, su riqueza, y va pensando en su hijo. Y va adquiriendo un predio que dice, bueno, esto será para mi hijo.
Mientras tanto, la obra pública se desarrolla sobre todo dentro del sector urbano de una ciudad. Al establecerse esa obra, los municipios cobran impuestos y los propietarios de esos predios, construidos o no construidos, pagan el impuesto por las mejoras de las obras públicas. De manera que sí hay un reconocimiento del propietario de ese bien hacia el Estado, en este caso, hacia los gobiernos locales pagando los impuestos. ¿Por qué entonces podemos sostener que es para evitar precisamente ese tipo de pagos altos en la generación de plusvalía? Bueno, la ley esa parte sí la regula y le dice, usted puede presentar todos sus pagos de impuestos prediales, todos sus sustentos legales y se le descuenta del valor de la plusvalía excepcional. O sea, la plusvalía ordinaria o el interés que se genere por la tasa del Banco Central no se la descuenta. Es ese excedente, esa plusvalía extraordinaria a la que llaman ellos. Entonces, el tema es ahí es que se llega a un conflicto cuando... ¿Qué pasa con una persona que compra una hacienda y la compra perdida en un campo totalmente inhóspito? Entonces, y viene el dueño, la arregla, la pone bonita. Obviamente eso genera una gran plusvalía. Y hay mucha gente que simplemente la va arreglando sin guardar registro, porque es como la casa de uno. Correcto. No le reconocen nada, lo que usted no tenga un registro del gasto que ha generado esa plusvalía. Y la plusvalía, si eso vale más, tampoco le regresaría nunca a sus manos. Solamente regresa, dicen, 2/3 partes de la plusvalía seccional a los GAC cantonales. Fíjese usted cuántos detalles hay y comencemos a ver. Yo puedo guardar mis registros, pero si se dice que incluso, de acuerdo a la ley de registros públicos, los registros públicos no pueden durar más de 7 o máximo de 10 años. Si yo hago las mejoras en mi inmueble, pasado un tiempo determinado, yo obviamente los destruyo. Hice mi declaración al impuesto a la renta, pasa un periodo determinado y listo, los destruyo, porque ya hice mi declaración, no me pidieron ninguna contratación sobre lo que he gastado y sobre lo que he declarado. ¿Y cómo puede decirse que no hay inversión? ¿Sí? Bueno, en ese caso la ley también prevé que si usted compra un bien y lo tiene más de 10 años, ya no paga esa plusvalía. El tema es cuando se compra y vende rápidamente para evitar justamente la manipulación a veces que se ha dado, o sea, en realidad sí se ha dado, ¿no? Arquitecto, pero es bueno también que usted un poco como que instruya a la ciudadanía, de paso también a nosotros, porque usted habló de esas ganancias. Entonces, hay una ganancia ordinaria y una ganancia extraordinaria. ¿Cómo podríamos diferenciar qué es ganancia ordinaria, qué es ganancia extraordinaria? Bueno, la ganancia ordinaria es la que le genera automáticamente, esto ya está con una fórmula detallada en la misma ley, en la cual el municipio, en este caso el GAC, es el que elabora el valor y eso se va al SRI después del pago, en la que le dice, bueno, usted sustentó con estos gastos, se le hace el cálculo de los años que usted ha invertido, esa plata la ha tenido, digamos, almacenada, esa es su ganancia ordinaria, que es el interés que esté en el Banco Central del Ecuador, establecido para 365 días al año. Bueno, entonces esa ganancia es como decir un interés por su plata ahí estancada o inmovida en el inmueble, ¿no? O sea, establecida en ese inmueble. Entonces, esa es la única ganancia permitida ordinaria. Todo lo que sea extraordinario, que no tenga sustento, que no tenga registro de pagos prediales, que no tenga registro de volqueta por mejoramiento de calle, alguna cuestión X, y aparte de eso, también tiene que ser comprobada. O sea, hay muchas cosas que la ley mismo dice que se designe correcto, no dice correcto o incorrecto, o sea, habla de especulación debida e indebida. O sea, ¿quién determina? La especulación indebida. ¿Qué es indebido y qué no es indebido? Ajá. O sea, es ambiguo. Entonces, eso es lo que ha dado la trampa para que cualquiera pueda fallar en contra suyo. Se convierte en algo discrecional de la autoridad pública que de pronto determina esto es realmente una utilidad especulativa. Así es. Y consecuentemente te grabo el impuesto mayor. Totalmente. En detrimento del legítimo derecho del propietario de ese bien. Entonces, eso es la parte que ha afectado negativamente. ¿Qué otra cosa más dice la ley? Perdone, pero sí. ¿Cuánto se paga en ese valor? ¿En cuál valor? En el excedente. En el excedente, el 75%. ¿0,75 o 75 total? 75%. Que equivale a multiplicar el coeficiente por 0,75. Ya, pero el 75% de su ganancia extraordinaria va para el gobierno nacional y el GAC. De eso se desprende, de ese 75, digamos que hay 100. Su ganancia extraordinaria es $100. Sí, correcto. Esos $100, $75 se van para el Estado. O sea, solamente $25 queda para el dueño.
Y de ese 75% lo descomponen en 2/3 partes para el GAT y 1/3 parte para el gobierno nacional. Es decir, de los 75, en el mismo ejemplo, significarían 50 para el municipio, 25 para el gobierno central. Para el gobierno central. ¿Ustedes tienen algún registro, conocen de algo que ya haya generado realmente al municipio? Por ejemplo, en el caso de Puerto Viejo, ¿cuánto puede haberle generado precisamente ya este tipo de impuestos a favor del municipio desde la vigencia de esta ley? ¿Hay algún dato estadístico? Todavía no tenemos algún pronunciamiento del municipio. Sería interesante, vamos a solicitarlo porque el tema de la plusvalía sí a nosotros nos ha afectado grandemente, lo que le decía, del 30 al 40% en Manabí. Se bajaron las construcciones porque dependíamos mucho del turismo. Manta inclusive bajó bastante. Manta, por ser una ciudad costera y que tiene todos los equipamientos, no tenía el mismo dinamismo que tenía Puerto Viejo con sus playas aledañas como Crucita. Bueno, Santa Marenita sí tenía ese buen despunte en la parte de Manta. San Clemente, San Vicente, Valle de Caracas, Pedernales. O sea, todo esto se manejaba más era por el turismo de playa, por el turismo costero. Ya, pero señalábamos también de que hay un sector que puede haberse visto afectado, el sector de la construcción. De hecho, vemos en los medios de comunicación, normalmente en noticias, siempre los representantes de la Cámara de Construcción hablan de un gran perjuicio, hablan de una baja en el empleo y obviamente en la pérdida de muchos sectores comerciales que no han podido vender los materiales de construcción en la misma escala que lo vendían anteriormente en razón de la vigencia de esta ley. Usted dice que en Manabí más bien se ha visto el perjuicio en el tema del turismo, de la construcción del turismo que no ha llegado. Entonces, en esos aspectos, Manabí no tiene ese mismo grado de comparación, por ejemplo, con Guayaquil, que menciona que el sector de la construcción es el que se ha visto tremendamente afectado. Y de hecho, en los conversatorios que el presidente de la República comenzó a realizar, se reunió con la Cámara de Construcción y dijo: mi compromiso es la anulación de esta ley de plusvalía para efectos de que se reactive el sector, diríamos, de la construcción. ¿Qué hay de diferencia entre Manabí y Guayaquil respecto de aquello? La diferencia son los porcentajes de afectación, pero de ahí puede que en Guayas, por ser más grande, obviamente se ve una mayor cantidad de millones de dólares afectados, pero porcentualmente llegan al 10% de lo que he leído escrito por las mismas cámaras, 8.76 en Quito, en Guayaquil está creo cerca al 10%, entonces, en cambio acá en Manabí es distinto. Las hormigoneras a nivel nacional y bloqueras sí han reportado disminuciones del 40% en sus ventas. Entonces, al igual que acá, Manabí sí llegamos a tener debilidad de un 40% de disminución de construcciones después de la aprobación de esta ley. Bien, pero para ir un poco también, sin salirnos del tema de la misma ley, creo yo que vamos a tener un buen tiempo también para hablar de otros componentes que encierra el tema de la consulta popular respecto de esta pregunta. Nosotros decíamos que hay un impuesto que lo grava precisamente el mismo municipio y transfiere los recursos al Estado. ¿Cómo es el mecanismo que se da ahí? El mismo municipio, a través de la Dirección de Avalúos y Catastro, genera una inspección por cada venta y un nuevo avalúo por cada venta y le determina el valor exacto, y si hay alguna plusvalía, se la grava. El tema es quién decide la plusvalía, ¿no? ¿La decide el municipio en base a sus mejoras del sector? Bueno, pues sí. ¿Qué pasa si el municipio lo hace? Tendrá derecho, según la ley, a tener un rédito económico por eso, o sea, una devolución del porcentaje como hablamos. Pero si no lo hace el municipio, sino que el mismo... Pero queda ahí todavía en usted como una disyuntiva, no tiene certeza de quién lo realiza. No, el municipio. Ah, ya, el municipio, está correcto. establecido Muy así. bien, el municipio. El municipio es el que tiene que declararlo y todos los notarios están obligados por ley para las transacciones superiores a $5.000 comunicar al SRE. El municipio está obligado a comunicar al SRE. Ellos tienen información cruzada directa, ya está automatizado. No sé el tema de las notarías, pero la notaría le dice la ley que más de $5.000 de depósitos en efectivo, porque cuando son transferencias queda registro en los bancos. Pero para evitar esto del tráfico, qué sé yo, de tierras, no lo mencionan literalmente en la ley, pero sí dice
con pagos superiores a $5.000 en efectivo, debe de registrarlo en el SRI. Podríamos decir que aquí hay también algunos beneficiados y otros perjudicados. Podríamos pensar que el ciudadano es perjudicado, pero que también hay funcionarios que se ven beneficiados. El momento en que usted establece en la transferencia del valor de la venta en la escritura pública, el notario ya está cobrando por un monto alto, el monto real que antes no cobraba. Y consecuentemente el Estado cobra, en este caso, de acuerdo con la ley de registros, un pago para el notario y un pago para el Estado. Para el Estado, el 60%. Correcto, entonces también hay beneficiados en este tema. El beneficiado únicamente que se ha determinado acá solo es el Estado. Tanto los GAT como el Estado Nacional. Porque el beneficiario, por más, y peor si toda Pero la inversión, también hay beneficiados colateralmente. En este caso serían los notarios. claro, los notarios, exactamente. Sí, tiene razón. Porque ellos cobran un porcentaje. Y también los registradores. Y que de paso... la registraduría ya pasa a ser público ahora. Pero también pasa por el municipio también. Claro, por el municipio. Igual. O sea que hay un impuesto alto para... De hecho, los municipios, usted no ha visto ningún municipio que vaya en contra de la ley. ¿Por qué? Porque se están beneficiando. Ya, lo vamos a ver porque eso ya tiene que ver un poco con el tema político y lo veremos en el cuarto segmento. Ahora nos vamos a unos anuncios institucionales y seguiremos comentando con la ley de la plusvalía, que es el tema de este programa de la carrera de arquitectura en este programa Identidad de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento de este programa Identidad. Estamos hablando con nuestro invitado, el arquitecto Regis Cedeño, respecto a la ley de plusvalía. Un tema que muy poco se lo está hablando, precisamente porque hay dos preguntas que tal vez tienen una mayor fuerza. Diríamos, son los de mayor connotación, que se refieren precisamente a la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por el otro lado, el tema también de lo que significa la reelección indefinida. Pero a la academia, a la carrera de arquitectura, le interesa el tema académico, y es el tema, en este caso, de la ley de plusvalía, que hemos venido ya comentando en los dos primeros segmentos. Y nos quedan algunas cosas importantísimas de este proyecto de ley que, en el caso de desaparecer, de ser derogado, si gana la consulta, generaría algunas consecuencias posiblemente nefastas para los ingresos municipales, favorables para el ciudadano. No hemos señalado si hay excepciones para pagar este tributo. Sí, hay excepciones. ¿Quiénes están exentos? Los que compran por primera vez. O sea, no los que compran, el que vende por primera vez. Sí, claro. Porque aquí el que pagaría el impuesto es el vendedor, no el comprador. Exactamente, es el ¿correcto? vendedor. Es el vendedor que tiene que devolver esa plata, pagarla al municipio. Sí, porque habría, como decíamos en el segmento anterior, una ganancia extraordinaria. Así es. ¿Correcto? Así Muy es, bien. así es. Entonces, están exentos los que venden por primera vez Por primera vez. Pero si ese mismo medio o bien vuelve a ser vendido y genera ahí ya el comprador pasa a ser afectado. Correcto, es que ese comprador adquiere la calidad de vendedor. Exactamente. Entonces, lo que se tiene una trampita, o sea, dice, la primera venta no grava. ¿Quién se queda beneficiado? Yo como vendedor el primer lote. Pero el que me compra, si tiene intención de ganar una plusvalía, bueno, en eso sí está lamentablemente equivocado, está en contra porque el 75% no va a ser para él de esa ganancia.
Entonces ahí tiene que tener los registros. Los predios, los lotes baldíos también están incluidos en la misma ley. Tienen que pagar la misma afectación. Y sobre el mismo... la misma tabla, la misma regla, todo exactamente no importa igual. que haya construcción o no haya dentro del construcción. bien, con o sin construcción. Arquitecto, pero aquí pasa un tema que es bastante álgido. El asunto de la actualización de los catastros. La ley señala un plazo determinado para que los municipios puedan actualizar su catastro. En esas condiciones hemos visto en algunos casos, por decirle, creo que fue muy comentado el caso de Puerto Viejo, que actualizó bianual el catastro puertovejense. ¿Sí? Recuerdo, no sé si estoy equivocado, sí. Tal vez estoy refiriéndome en este caso, como decía Pablo Aníbal Vela, a mi biblioteca craneal. No sé si estoy debidamente acertado. Pero inclusive para este año ya se anunció un incremento en los valores, una actualización, no le llaman incremento, sino una actualización de los avalúos y catastros, que eso se ve reflejado en el pago predial inmediato. O sea, en el mes de enero, muchísimas personas van a llegar a pagar hasta un 40% más del impuesto anterior que se pagaba. ¿Y hace cuántos años? Usted, si bien es cierto, es nacido en Chone, pero ya tiene muchísimos años radicado, 5 años acá. Radicado en Puerto Viejo. Correcto. Y entonces ahí, ¿qué pasaría en este caso? Imagínese usted el valor que tendría que pagar la persona que vende un predio. Que por un momento se le incrementa el pago del impuesto a la renta. Porque usted para vender tiene que tener pagados sus impuestos. ¿Sí? Claro. Paga sus impuestos. Vende al municipio. Vende, perdón, a un ciudadano. El ciudadano compra. Usted puede discrecionalmente establecerle una ganancia extraordinaria y tiene que pagar sobre todo esa diferencia que es señalada precisamente por el municipio. Bueno, la misma ley, porque esta ley va conexa con algunas, o sea, esta no es que anda solita. Esta ley, como igual que otras, trae un sinnúmero en la práctica, los instrumentos ya de gestión o de aplicabilidad de las leyes se ven con muchas trabas. Una de las trabas, lo que usted dice, la cuestión legal. Usted puede que firme una carta de venta y tiene que pagar ese tributo, pero resulta que usted no recibió ni siquiera los pagos porque hace compromisos de compra-venta o no compromisos. Tiene que hacer la escritura con cheques no posfechados, pero sí a una fecha en la cual se respete. Y usted le cobra un convenio de pago, diríamos, que va por plazo. Bueno, las notarías ya no están exceptando el convenio de pago. O sea, directamente tiene que decir como que fue hecho la compra-venta literalmente, le dan 30 días para que usted lo ingrese en el registro de la propiedad y aparte tiene que hacer otro documento porque no le conviene que no le conviene a los notarios. Porque no le conviene ni a los notarios, a los GACs, en realidad se va a generar una cola de... Pero yo puedo libremente en esta oferta de mercado decirle te voy a pagar de esta forma. Bueno, ahí se elaboró otra cuestión que se llama los fideicomisos. Pero eso incrementa los valores en la construcción, porque usted tiene que pagar una fiduciaria, elaborar todo un proyecto fiduciario. Ya no es que usted puede hacer un proyecto inmobiliario y hacer ese tipo de gestión, como lo que dice, que voy pagando por parte. No, tiene que hacer una administración fiduciaria y ahí sí van directamente los fondos, se manejan entre la entidad financiera, la fiduciaria y el cliente. Pero ya usted no puede hacer un libre y voluntario. O sea, le han sacado eso Se rompe esta libertad que se tiene la persona y que lo reconoce el propio Código Civil como una normativa precisamente que nació para el derecho privado. Así es, totalmente de acuerdo. Se aplastó lo milenario que teníamos como manavitas, lo del trueque, lo de la palabra, lo de un cheque, lo de una letra. Todo eso pasa a ser paralelo, pero tiene que salir la escritura como que si ya le pagaron el 100%. Y después usted generar otro documento que diga, me comprometo a pagar correspondiente al, pero el no pago de esto no le devuelve atrás el proceso de la venta. Claro, lo cual genera, diríamos, grandes oportunidades para que se incumplan con compromiso. Exactamente. Y luego ver estos reclamos de carácter judicial en la que el vendedor, que aparentemente ya vendió y recibió, porque así consta en el documento de transferencia de dominio, tenga relativamente desventaja para demandar al aparentemente comprador porque ya en su documento oficial ha pagado todo el valor. Totalmente. El tema de la plusvalía va relacionado mucho con el tema de la herencia y pasa exactamente lo mismo. Herederos que han recibido $300,000 de herencia, pero una herencia en papeles, como los bonos más o menos.
O sea, tiene la tierra que vale $300.000. ¿Y qué dice la ley? Que usted, para que reciba esa herencia, tiene que primero pagar el impuesto a la herencia. Y esa gente que es pobre, que lo que recibió fue de toda la vida de sus padres, una tierra grande, no tiene para pagar. Entonces se queda el Estado y le pone plazos, pero establece plazos que una vez inscrito le pone multa por no haber declarado al finado rápidamente, porque le pone 30 días para todo. Si murió la persona, vaya rápido, declare eso, gestione lo de la herencia y empieza a correr pagos atrasados. O sea, no es que le perdonan un pago, desde cuando murió de ahí en adelante vamos con un interés. Entonces, todas esas cosas son las que han dejado que en el momento de la práctica se vuelvan obstáculos en las ventas, en las transferencias de dominio. Por ejemplo, otra cosa importantísima, el GAC Puerto Viejo voy a hablar exclusivamente. Si yo tengo 10 predios a nombre mío y debo $10 de agua del predio 1, no puedo vender el predio 10, porque debo $10 en el predio 1. Entonces, eso legalmente trae muchos problemas porque uno no puede maniobrar. En Estados Unidos, en cambio, si usted quiebra, tiene 5 empresas, quiebra en una, no quiebran las otras 4, pues hay muchas familias que dependen de las otras 4. Entonces, esa parte de la ley está, que si usted debe $10 acá, no puede hacer nada con las otras 5 o con las otras 10. Entonces, esas cositas en los instrumentos de gestión se vuelven... obstaculizan precisamente la actividad como comercial. Gremio, teníamos un tema muy particular. O sea, nosotros queríamos vender una parte para salir de las deudas con los trabajadores y justamente nos encontramos con esto. Que hay un predio que se debe ahora, tuvimos que hacer préstamos increíbles y en otras instituciones para solventarlo de un bien que no estaba libre de gravámenes. O sea, esas cositas las que deben de seguirse puliendo y la ley va de la mano, encadenado todo. Bueno, no diríamos puliendo, porque precisamente si la ley es derogada, pues creo que volveríamos a tener una... Es que se deroga con transitorias y tiene 15 días... Pero para ya hablaremos de eso, porque realmente es un tema importante. Bueno, en esa misma ley habla del beneficio por pérdida del valor de un bien, ¿sí? ¿A qué se refiere aquello? Beneficio por pérdida... De un bien, es decir, usted realmente ha tenido un bien y pues genera, la transferencia le da una oportunidad de pérdida. ¿Cómo es que señala la ley? Sí. Eso es lo que yo le refería. La pérdida son todos los pagos que usted va a descontar, el predial, el pago de mejoras de acera, de iluminación. Usted registre y guarde todo documento que le haya generado a ese predio. Todos esos documentos son los beneficios de la pérdida. Usted lo puede sumar, o sea, no como usted antes mencionaba, si ya estoy pagando impuesto predial, ¿por qué me vuelven a cobrar? Entonces, no, esos son los beneficios de la pérdida. Yo ya perdí en tal época o algo. Y a toda esa sumatoria le siguen aplicando el mismo porcentaje del Banco Central, como que si fuera pagado del año que corresponda, pues no, con el interés anual. Hay otra cosa también que los ciudadanos se preguntan. Muy bien, yo pago este impuesto, me cobraron a mí esta utilidad de la venta de mi predio. Ese dinero me lo han gastado o ha sido revertido en obra pública, o será que me lo destinaron para cualquier otra actividad que no tiene el fin que realmente se señala. Ya, eso no está establecido en la ley. O sea, simplemente el caso de ahora de Puerto Viejo, si le aparece a usted 40% incrementado el costo en el avalúo, ese beneficio usted dirá, pero en mi calle no me han hecho nada. Pasa, vuelvo a nombrar el gremio nuestro. Ahí no se ha hecho ninguna obra en muchos años. Si nos incrementan $1, ya vamos a nosotros a sentir una afectación directa, porque ¿en base a qué me están cobrando? Entonces puede que sea un parque que está cercano, que el más cercano está bien lejos, pero bueno, en todo caso eso uno sí considera una afectación. O sea, el usuario o el dueño del predio va a empezar a ver afectaciones. Ya. ¿Y usted cree que realmente el objetivo de esta ley, como lo anunciaba el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, puede realmente o se cumple con ese objetivo de la redistribución de la riqueza? Actualmente como está, no. Actualmente como está, no. Por eso sí sería bueno que en la ley tiene 15 días, una vez que gane el sí, tiene 15 días el Ejecutivo para lanzar un proyecto de ley nuevo, porque así lo establece en el anexo de la pregunta, y de ahí tiene que ser aprobado en la Asamblea, o discutido, pulido, corregido. Entonces hay que ver si completa la mayoría para Ya, correcto, pero no, yo le digo sobre el cobro efectivo de los impuestos. ¿Ha consistido realmente en la redistribución de la riqueza? ¿Esos recursos? No se ven reflejados. En la realidad no se ven reflejados. Les hablo del caso Alajuela. Si Alajuela paga una plusvalía, en Alajuela no hay obras.
Si el Colegio de Arquitectos ha pagado los incrementos altísimos en los predios, no hemos visto una mejora en el Colegio de Arquitectos, en los alrededores, ni una mejora. Entonces no se ve la distribución de la riqueza. Han sido obras puntuales decididas por la autoridad competente. Y en la que no ha tenido ninguna participación, en este caso, la ciudadanía ni el que paga. Correcto. Muy bien, arquitectos, nos vamos a otros anuncios institucionales. Y en el siguiente segmento, ahora sí, ya hablaremos desde la visión de carácter político, los efectos que tendría precisamente la aprobación o la desaprobación de la pregunta que hace el presidente de la República respecto de que está de acuerdo o no con la derogatoria de la ley de plusvalía. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este último segmento con nuestro invitado, el arquitecto Regis Cedeño, quien es presidente del Colegio de Arquitectos de Manabí y vicepresidente del Colegio de Arquitectos a nivel nacional. Y es obvio que en la organización que él preside, tanto local y nacionalmente, debe haberse hablado ya sobre la propuesta del señor presidente de la República en la consulta popular de derogar la ley. Desde la perspectiva jurídica, este programa y el programa Hablamos Derecho de la Universidad de San Gregorio señaló que lo veíamos improcedente, puesto que más fácil era enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su derogatoria. ¿Por qué este recorrido tortuoso de plantear en una pregunta en la consulta popular de que el ciudadano ecuatoriano se pronuncie si está de acuerdo o no con la derogatoria de esta ley? En esas condiciones, ¿qué opinión tiene el gremio profesional que usted preside en Manabí y que también preside de segundo orden a nivel nacional? Bueno, nosotros de lo que hemos conversado a nivel nacional, como usted bien lo dice, y a nivel local, provincial, el tema se pasó un poco más a lo político que a lo técnico netamente. El beneficio, lamentablemente, la política nos mete a todos en un beneficio o un perjuicio. Entonces, pero lo que se evidencia es aquí que a nivel nacional se refleje la voluntad del presidente, en este caso, de acatar un clamor en base a todas estas movilizaciones que se hicieron antes en el 2015 para acá. Entonces, con eso... En mayo fue el anuncio del presidente Rafael Vicente Correa Delgado y comenzaron las protestas. Así es. Pero en la visita del Papa se retiró el proyecto. Entonces, desde ahí ya se está dando valor a todo ese reclamo. Entonces, pasa ahora a que nosotros decidamos. Porque si él lo lanza, o el presidente lo lanza, hemos analizado, le estoy hablando como gremio, no como que el Lenín Moreno nos ha dicho nada, no hemos conversado todavía, hemos pedido ya una cita. Pero si él lo lanzase directamente por iniciativa propia, él lo que puede llegar a encontrar es un discurso desde el otro lado que se puede manipular. Entonces mejor es que lo decida el pueblo. ¿Quiere que se derogue? Sí, perfecto. Pero que no salga como que él no quiere redistribuir la riqueza, porque todo entonces, el objeto que dice la ley... Pero ¿por qué entonces usted asevera eso precisamente? Puesto que en la calidad de presidente y por mandato constitucional como colegislador puede
por el bienestar público, enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que éste se pronuncie sobre la derogatoria de una ley. Claro, entonces, ¿por qué cree usted que entonces él lo pide al pueblo cuando posiblemente el pueblo está pidiendo mayor eficiencia? Porque imagínese usted que hubiera fracasado si él no toma la iniciativa de enviarlo al Consejo Nacional Electoral al haberse operado el silencio en el pronunciamiento del dictamen por parte de la Corte Constitucional. No consiguió mayoría porque tras bastidores se conocía que de las 2 preguntas básicas tenían una respuesta negativa y que eran las cerezas del pastel. El resto no tenía importancia. Entonces le hubiera fracasado todo. ¿Para qué correr ese riesgo si usted busca precisamente un interés público, un interés nacional? Envío este proyecto de ley, señor presidente de la Asamblea, en el que pido la derogatoria de la ley de plusvalía porque afecta al desarrollo empresarial, afecta al sector de la construcción, afecta al empleo. Necesitamos que el sector de la economía, en este caso empresarial, se reactive, tenga. Y era más factible. Claro, si analizamos el objeto para qué fue diseñada esta ley, un poco más y estamos prácticamente bendecidos con la ley. Entonces, lanzar una derogatoria se pone en contra de los objetivos que son idealistas, pero no son viables técnicamente en la práctica. Entonces, la imagen también obviamente linkean o la unen, la ligan una pregunta con la otra. Entonces, esto va a generar evidentemente una fuerza mayoritaria para el sí en todo, porque hay cosas que nos convienen, hay cosas que a la final no nos interesan mucho como ciudadanos de a pie o como vecinos del barrio, pero sí esta de plusvalía. Entonces, por eso aprobamos a todo lo que el presidente diga. O sea, elaboran un paquete, digamos, de preguntas, ¿no? Arquitecto, usted ha analizado el anexo que tiene esta pregunta 4 respecto de la derogatoria de la ley de plusvalía. Y le voy a poner el ejemplo. El pueblo dice sí, que se derogue la ley de plusvalía. Muy bien, se publica en el registro oficial los resultados de la consulta popular y el presidente envía, fíjese usted, vuelve al mismo origen, envía el presidente a la Asamblea Nacional diciéndole aquí está el resultado de la consulta y por lo tanto pido que se haga, que la Asamblea apruebe la derogatoria de la ley. Ya, él empieza a tener ya un respaldo, o sea, ya eso ya los pone entre la espada y la pared a los asambleístas, pero ya no pueden estar negociando políticamente, ahí directamente el pueblo pidió que se derogue. Y ahí manda, el presidente envía su nuevo proyecto de ley, pero ya tiene el respaldo de la votación. Entonces, ¿quién se pone en contra con un respaldo masivo? Quedan 2 figuras. La omisión del deber del asambleísta que no lo señala la Constitución ni la Corte Constitucional. Es decir, la omisión del deber ser o el deber hacer. En este caso, la Asamblea no da quórum cuando se trate ese punto y se sigue con el alargue de la vigencia de la ley a pesar de que haya una respuesta favorable en la consulta popular. En ese escenario, imagínense ustedes, se sigue obstruyendo, en este caso, obstaculizando el desarrollo empresarial. Los sectores, en este caso del sector de la construcción, se verían afectados. Sigue una larga. ¿Qué pasaría? Bueno, evidentemente si no llegase a completar la mayoría para aprobar el proyecto reformatorio, estamos en lo mismo, o sea, no hay ningún avance, evidentemente. Pero ya políticamente él le transfiere la pelotita o el balón a la Asamblea. O sea, la imagen de él se levanta. Es un juego político esto, evidentemente es un juego político. Dentro de eso, lo que se quiere también es sacar la no reelección indefinida. Que no Pero es a lo que nosotros no debemos someternos. Sí. Y en ese sentido, como gremio debe haber un pronunciamiento que permita, en todo caso, avisorar el futuro. Nosotros el día sábado, este sábado 9, vamos a estar en la ciudad de Azogues, justamente tratando ese tema a nivel nacional en la Asamblea, porque ya solicitamos una audiencia con el presidente para este tema, justamente por lo de la plusvalía, porque ese es el que más nos está a nosotros. Mire, y una de las cuestiones son esas. ¿Qué pasa si no se llega al quórum? Correcto, y es que la Constitución señala que los asambleístas en un plazo de tal y tal tienen la obligación de hacer una ley y no la hacen. Y existe una omisión en ese cumplimiento de esa tarea. Y no hay ninguna norma que establezca una sanción a los asambleístas, de manera que se puede caer en ese campo. Por eso le digo yo que esto ha sido realmente un riesgo terrible, un recorrer que no se justifica cuando él tiene en estos momentos precisamente, diríamos, una nueva composición
en la Asamblea Nacional que aparentemente le puede brindar una mayoría y en su capacidad de colegislador enviar ese proyecto de ley. Entonces, indudablemente el perjuicio lo va a tener el pueblo, el desacrédito los asambleístas, pero también el presidente de la República va a tener en algún momento un cuestionamiento. ¿Por qué no hizo el primer paso y no el segundo? Claro, totalmente. Yo espero que no pase eso. O sea, yo en ese aspecto estoy un poco positivo y considero que sí vamos a tener el voto favorable de los asambleístas porque no van a querer ponerse en contra del presidente en este momento cuando ya el escenario político ha cambiado. Entonces, si llegásemos a lo otro, se pasa nuevamente la responsabilidad o los reclamos ahí sí al presidente. Ahora, miremoslo desde otro punto de vista. Vamos al primer paso. Se dio la vuelta. Ya, vamos a la consulta popular. La connotación de las preguntas de las 7 son la que se refiere, como bien señala usted, a la reestructuración del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y también al tema de la reelección indefinida. ¿Quién hace propaganda, quién hace campaña para que se vote por el sí, para que se derogue la ley de plusvalía? ¿El Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, los gremios en este caso empresariales? ¿Quién hace campaña? Campaña para el sí nosotros no hacemos. O sea, nosotros la parte política no tratamos de meternos y inmiscuirnos. Es que esto no es de cuestión política, ya es de ciudadano. Claro. Nosotros vamos por el sí por la plusvalía en este caso. Eso, pero me refiero a la plusvalía, a esa pregunta, ¿cómo van? Personalmente sí votaría sí en todas en este momento. Pero ¿no cree que el gremio mismo estaría prácticamente siendo inconsciente cuando se necesita la eliminación de esa ley? Es un clamor. Que claro, que no todo el mundo lo conoce, por eso no tiene la vigorosidad o la contundencia para una respuesta mayoritaria. Lo que pasa es que no es que estamos totalmente en contra de la ley. La ley es perfectible, pero muchísimo más. Pero es que no habría ninguna posibilidad, porque el texto dice, está o no de acuerdo para que se derogue la ley, así que no piense en la posibilidad de reforma a la ley. Es que la ley se tiene que derogar. Y genera una nueva que borra todo. Pero para derogar esa nueva, por eso le pregunto y le insisto, ¿qué va a hacer el gremio? Es que eso es parte de su actividad. Sí, tiene razón. Bueno, esa parte legal, esta semana con el síndico lo vamos a discutir. A la final ellos ya lo tienen avanzado, ¿no? Este tema. Porque es un tema que vamos a tratar en la asamblea de este sábado. Pero es importantísimo. El análisis que usted está haciendo de la parte legal es una de las probabilidades. Pues. Correcto. Nosotros hemos tomado por sentado que la Asamblea va a aprobar y todo va a salir... Primero tiene el pueblo que en este caso pronunciarse. Primero el pueblo tiene que pronunciarse. Correcto. Entonces yo sugeriría, y le digo esto porque tuve la suerte de ser asesor jurídico del Colegio de Arquitectos de Manabí por algunos periodos y también asesor jurídico del Colegio de Arquitectos a nivel nacional, cuando un manabita que hoy falleció, ya hace varios años falleció, presidía el Colegio de Arquitectos a nivel nacional. Pero en todo caso, no es eso lo que nos llama la atención, sino en realidad el clamor para la derogatoria de dicha ley. Está bien, lo tomaremos en cuenta este día sábado. Correcto, le agradecemos mucho, mi querido arquitecto Rey Cedeño, por su voluntad para participar en este programa que ha sido súper importante. Que el pueblo conozca por qué se va a derogar una ley y por qué razón hay una pregunta en esa consulta popular que los ecuatorianos debemos prestarle la atención, así como se le presta la atención en las otras dos preguntas que tienen mayor connotación de carácter político. Este es un programa Identidad, un programa que le correspondió a la carrera de arquitectura. Agradecemos a los coordinadores de la carrera que han estado atrás de este programa y nos veremos la próxima semana con un nuevo programa de parte de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Muchísimas gracias, arquitecto, y muchísimas gracias, televidentes.